En las montañas que separan Nepal de la India, existió una época en la que salir de casa podía convertirse en una apuesta contra la muerte. Durante años, un depredador desconocido convirtió los caminos y bosques de una región entera en un territorio dominado por el miedo. Los habitantes dejaron de caminar solos, los senderos quedaron abandonados y cada desaparición dejaba la misma pregunta: ¿quién sería la próxima víctima? No era una criatura de leyenda, no era un mito nacido del miedo, era un animal real, un tigre que pasaría a la historia como uno de los depredadores más letales que jamás hayan existido. Pero detrás de su ataque había una historia mucho más compleja que la de un simple animal asesino. Esta es la historia del tigre de Champawat. Bienvenidos una vez más a MCD Enigmas. A lo largo de la historia, los animales han dejado una huella marcada imposible de ignorar en la memoria colectiva humana. No hablamos de leyendas, sino de casos reales donde la naturaleza cambió la vida de comunidades enteras. Hoy comenzamos una nueva miniserie llamada Depredadores de la Historia, donde conoceremos los casos más impactantes de animales que cazaron al ser humano. En este primer episodio viajaremos a principios del siglo XX para conocer la historia del tigre de Champawat, un depredador que durante años aterrorizó y sembró el horror en una región entera, hasta que un hombre decidió seguir su rastro. Si disfrutas este tipo de contenido, documentos narrativos, suscríbete a MCD Enigmas. Ahora sí, comencemos. A comienzos del siglo XX, la vida en las montañas de Nepal y la India dependían completamente de la naturaleza. Los habitantes de aquellas regiones cultivaban la tierra, criaban animales y recorrían diariamente los mismos senderos que sus familias habían utilizado durante generaciones. El bosque era parte de su vida, pero también era un recordatorio constante de que compartían territorio con grandes depredadores. Entre ellos se encontraba el tigre de Bengala, un animal poderoso, silencioso y respetado. Los ataques contra humanos eran poco frecuentes. Normalmente, un tigre saludable prefería mantenerse lejos de las personas y cazar animales salvajes. Durante generaciones había existido un equilibrio, hasta que algo cambió. Los primeros rumores comenzaron a llegar desde Nepal. Una persona desaparecida, después otra. Al principio, nadie pensó que existiera una conexión. En una región montañosa, los accidentes podían ocurrir, pero las desapariciones continuaron. Y entonces llegó una conclusión que nadie quería aceptar. Un tigre estaba cazando seres humanos. El miedo comenzó a extenderse rápidamente. Las personas dejaron de recorrer los caminos sin compañía. Los agricultores comenzaron a trabajar en grupos. Y cuando llegaba la tarde, muchas familias preferían permanecer dentro de sus hogares porque aquel animal no parecía comportarse como un depredador común.
No evitaba a las personas, las buscaba. Y con cada nuevo ataque, una pregunta crecía entre los habitantes de la región. ¿Qué había convertido a un tigre de Bengala en un cazador de humanos? La respuesta estaba lejos de allí. Antes de convertirse en el terror de Champawat, aquel tigre había vivido otra historia. Una historia que cambiaría completamente su comportamiento. A medida que los ataques aumentaban, las autoridades comenzaron a comprender que no estaban frente a un incidente aislado. El animal había desarrollado un comportamiento completamente diferente al de un tigre común. No cazaba por necesidad inmediata, cazaba porque había descubierto una presa más sencilla: el ser humano. El tigre normalmente evita cualquier enfrentamiento que pueda causarle una herida. Una pelea contra un búfalo salvaje o un animal de gran tamaño puede significar la muerte para un depredador. Pero una persona caminando sola por un sendero era un objetivo mucho menos peligroso. Y aquel tigre parecía haber aprendido esa diferencia. Los ataques comenzaron a cambiar la vida de las aldeas, los caminos quedaron vacíos, los campos dejaron de trabajarse con normalidad. Incluso las tareas más simples se convirtieron en un riesgo. Buscar agua, recoger leña, transportar alimentos, todo requería planificación. El miedo no solo estaba en encontrar al tigre, estaba en no saber cuándo aparecería. Los cazadores locales intentaron seguir su rastro. Encontraron huellas enormes marcadas sobre la tierra húmeda, restos de animales, señales de su presencia entre la vegetación, pero cada intento terminaba igual. El tigre desaparecía antes de ser encontrado. Parecía conocer el bosque mejor que cualquiera de sus perseguidores. Con el paso del tiempo, las noticias llegaron a las autoridades británicas. Los informes hablaban de un número creciente de víctimas y de un depredador que parecía imposible de detener. Pero había una pregunta que todavía nadie podía responder. ¿Por qué aquel tigre había elegido al ser humano como presa? La respuesta estaba en una herida, una marca invisible que cambiaría el destino de aquel animal. Porque antes de convertirse en el terror de una región completa, el tigre de Champawat había sido una víctima de las circunstancias. Y descubrir esa verdad sería la clave para entender la historia del depredador más famoso de aquellas montañas. Durante mucho tiempo, los habitantes de aquellas regiones solo vieron el resultado: un tigre que atacaba, un depredador que parecía no tener miedo. Pero detrás de aquel comportamiento existía una causa. Según los registros históricos, antes de llegar a Champawat, aquel tigre ya había comenzado una transformación. Había sufrido una lesión que cambiaría completamente su forma de sobrevivir. Un disparo había dañado sus dientes. La evidencia encontrada posteriormente indicaría que sus colmillos estaban rotos y que una herida de ese tipo podía impedirle cazar con normalidad. Para un tigre salvaje, una lesión así puede ser una sentencia de muerte. Un animal herido no puede perseguir presas rápidas durante mucho tiempo. No puede enfrentarse fácilmente a animales grandes y poco a poco sus posibilidades de sobrevivir
disminuyen. Pero aquel tigre encontró otra alternativa. Una presa que no corría tan rápido, que no tenía garras y que no podía defenderse de la misma forma. El ser humano. Esta es una de las partes más inquietantes de la historia, porque el tigre no atacaba personas porque fueran una criatura maligna. Lo hacía porque había encontrado una manera de sobrevivir. Cada ataque reforzaba el comportamiento. Cada víctima demostraba que aquella tragedia funcionaba. Y con el paso del tiempo, el animal dejó de ser un tigre que ocasionalmente atacaba a humanos y se convirtió en un depredador especializado. Uno que ya no veía a las personas como una amenaza, sino como una oportunidad. Cuando finalmente cruzó la frontera hacia la India, su reputación ya lo había precedido. Los habitantes de Champawat no estaban enfrentándose simplemente a un animal salvaje, estaban enfrentándose a un depredador que había sobrevivido durante años utilizando la misma estrategia: esperar, observar y atacar. Pero mientras el miedo crecía en las aldeas, una persona comenzaba a acercarse al caso. Un hombre que no buscaba fama, no buscaba una recompensa, solo quería terminar con una amenaza que había paralizado a toda una región. Su nombre era Jean Corbett, y su llegada cambiaría para siempre la historia del tigre de Champawat. En aquella época, pocos hombres conocían los bosques de la India como Jean Corbett. Nacido en la India durante el dominio británico, Corbett había crecido rodeado de naturaleza y desde joven desarrolló un profundo conocimiento sobre los animales de la región. Pero a diferencia de muchos cazadores de su tiempo, no veía a los grandes depredadores simplemente como trofeos. Observaba su comportamiento, estudiaba sus movimientos, intentaba comprender la razón detrás de cada ataque. Por eso, cuando recibió la noticia de que el tigre había convertido una región entera en un lugar de miedo, no se apresuró a disparar. Primero, investigó. Corbett llegó a Champawat y comenzó a reconstruir la historia del animal. Escuchó a los habitantes, analizó los lugares donde habían ocurrido los ataques, observó las huellas dejadas en el terreno y poco a poco comprendió que no estaba siguiendo a un tigre común. Estaba siguiendo a un depredador extremadamente peligroso e inteligente. El problema era que aquel tigre conocía el territorio mejor que cualquier ser humano. Durante días, Corbett recorrió bosques y senderos buscando una oportunidad. Pero el animal parecía desaparecer cada vez que alguien intentaba acercarse. No era una persecución rápida, era un duelo de paciencia. El cazador, intentando encontrar a un depredador que llevaba años sobreviviendo gracias a su capacidad para evitar ser encontrado. Mientras tanto, los ataques continuaban. Cada nuevo informe aumentaba la presión. Los habitantes necesitaban una respuesta. No podían seguir viviendo encerrados por miedo. Y Corbett sabía que tenía que cambiar de estrategia. No podía perseguir al tigre. Tenía que pensar como él. Comprender sus rutas, sus hábitos, la manera en que elegía a sus víctimas. Porque en un enfrentamiento entre un hombre y un animal,
capaz de desaparecer en la montaña, la primera ventaja siempre pertenecía al tigre. Después de varios intentos fallidos, Jim Corbett comprendió que perseguir al tigre por las montañas no era suficiente. Aquel animal no iba a cometer un error fácilmente. Durante años había sobrevivido precisamente porque sabía cuándo aparecer y cuándo desaparecer. La única oportunidad sería esperar el momento correcto. El rastro finalmente llevó a Corbett hasta una zona cercana a Champawat. Allí encontró señales de que el tigre seguía utilizando los mismos caminos que habían marcado sus ataques durante tanto tiempo. La tensión era máxima. Un solo movimiento equivocado podía terminar con la misma historia que había acabado con tantas vidas antes. Pero entonces ocurrió algo que cambió la situación. El tigre apareció. Durante unos instantes, hombre y animal quedaron frente a frente. Aquel no era simplemente un encuentro entre un cazador y una presa. Era el final de años de miedo acumulado, de noches sin dormir, de aldeas enteras esperando el próximo ataque. Corbett disparó. Y después de una larga persecución que había mantenido aterrorizada a una región completa, el tigre de Champawat finalmente cayó. Cuando el animal fue examinado, apareció la respuesta a una de las grandes preguntas del caso. El tigre tenía daños importantes en sus dientes, una lesión que probablemente le había impedido cazar con normalidad y que lo llevó a cambiar su comportamiento. No había nacido como un asesino de humanos, se había convertido en uno. Las circunstancias había creado a uno de los depredadores más famosos de la historia. El número exacto de víctimas siempre ha sido debatido, pero los registros atribuidos al caso hablan de cientos de personas atacadas durante los años en que el tigre estuvo activo. Una cifra que convirtió al animal en una leyenda, pero también dejó una enseñanza que Corbett comprendería mejor que nadie. La naturaleza no actúa por maldad, actúa por supervivencia. Y cuando un depredador pierde su capacidad natural de cazar, puede encontrar nuevas formas de sobrevivir. La historia del tigre de Champawat quedó marcada como uno de los encuentros más extremos entre el ser humano y un depredador salvaje. Pero con el paso del tiempo, Jim Corbett cambiaría su visión sobre estos animales. Años después, se convertiría en una figura importante para la conservación del tigre en la India, porque entendió algo que pocos comprenderían en aquella época. El problema no era el animal, era el momento en que las circunstancias obligaban a un depredador a abandonar su comportamiento natural. Hoy el caso del tigre de Champawat sigue recordando no solamente el número de víctimas, sino porque muestra una realidad incómoda. Durante miles de años, el ser humano ha temido a los depredadores, pero hubo momentos en la historia donde la naturaleza nos recordó que nosotros también podemos convertirnos en presa.